La mafia mexicana, conocida como la M, comenzó como una banda criminal de California cuyo objetivo era poner fin a las guerras entre pandilleros mexicanos y crear una estructura común. Ese objetivo se logró casi de inmediato, pero la M no se detuvo ahí. Hoy este grupo controla no solo el crimen, sino también los intereses dentro de sus fronteras, creando una red de bandas latinoamericanas en el sur de California. Hoy trafican drogas a ambos lados de la frontera, colaboran directamente con los cárteles mexicanos y controlan toda la región. Tienen su propia ideología, su propio código y su propia estructura, y no los llaman mafia por casualidad. El camino de la M. Entre 1920 y 1980, Estados Unidos vivió un verdadero auge económico y California no fue la excepción. Si algo escaseaba allí, era la mano de obra. Para cubrir esa necesidad, miles de migrantes de México llegaron a California, de modo que la población mexicana en Estados Unidos se multiplicó por 4. Entre esos migrantes estaban los pachucos. Es una palabra con varios significados. Uno de ellos designaba a mexicanos que, tras nacer en Estados Unidos o llegar allí de niños, habían perdido parte de su vínculo con la cultura mexicana. También puede hablarse de los pachucos como una subcultura juvenil de la época, con su propia forma de vestir y hablar. Y fueron precisamente miembros de esa cultura quienes formaron las primeras pandillas mexicanas de California, especialmente en Los Ángeles. Y fueron las pandillas de pachucos las que abrieron el camino hacia la mafia mexicana. La idea central que acabaría dando origen a la mafia mexicana era unir a los pandilleros mexicanos. Con el tiempo, esa idea se transformó en una organización mucho más amplia y disciplinada. Su objetivo era reunir bajo una misma estructura a hombres procedentes de distintas pandillas. La lealtad a la nueva organización debía situarse por encima de la lealtad a las bandas de origen. La intención era crear un frente común dentro del sistema penitenciario. Hasta entonces, los miembros de diferentes pandillas mexicanas se enfrentaban constantemente entre sí. La propuesta buscaba poner fin a esas disputas y concentrar la violencia contra los enemigos de la organización dentro de la prisión. Si los líderes lograban dejar de lado sus conflictos, también podrían hacerlo sus seguidores. El primer paso fue llegar a acuerdos con integrantes de otras pandillas. Todos debían considerarse miembros de una misma organización y no de grupos rivales. La idea obtuvo apoyo y la nueva organización decidió llamarse Mafia Mexicana. También recibió otro nombre, la M. Existen dos teorías sobre su origen. La primera está relacionada con la banda Nuestra Familia. Sus miembros se llamaban entre sí norteños, es decir, los del norte. Como forma de identificación clandestina, los norteños usaban el número 14, porque la letra N ocupa el 14º lugar del alfabeto inglés. La mafia mexicana, siguiendo el mismo principio, empezó a usar el número 13 y también la letra M, que en español se pronuncia M. De ahí habría surgido el nombre La M. La segunda teoría sostiene que el nombre nació como una abreviación. No a todos les gustaba la denominación Mafia Mexicana. Algunos pensaban que sonaba demasiado italiana. Por eso se propuso llamarla simplemente La M, usando la pronunciación española de la letra M para dejar claro de qué mafia se hablaba. Así habría surgido el nombre que terminó imponiéndose. La organización fue fundada por las siguientes personas. Entre ellas estaban Luis Flores, Snuffy Sánchez, José Eslaga Pineda, Rudy Cheyenne Cadena, Eddie Laera y Elita Pedrosa. En sus primeros tiempos, el grupo reunió alrededor de 20 miembros de la mafia mexicana y muy pronto se hizo conocido por sus estrictas reglas. Sus acciones provocaron conflictos y enfrentamientos con otras bandas y con las autoridades penitenciarias. Las autoridades pensaron que dispersar a sus integrantes y trasladarlos a distintas prisiones sería la mejor forma de destruir la organización. Pero, como ya sabemos por nuestro canal, eso casi nunca funciona. A comienzos de los años 60, la mayoría terminó en San Quintín, una de las prisiones más importantes de California en aquella época. Allí, Flores y Cadena redactaron las primeras reglas de la banda y definieron su estructura. Todos los miembros debían llamarse entre sí hermanos. Cuando había que tomar una decisión, cada integrante tenía voz y la mayoría determinaba el resultado mediante votación. Cada miembro debía respetar las leyes internas de la organización. La desobediencia y las acciones que pusieran en peligro al grupo eran inaceptables. Si uno de los hermanos tenía problemas, los demás debían acudir en su apoyo. En cualquier caso,
Si dos miembros tenían disputas o desacuerdos, no debían permitir que sus diferencias perjudicaran la causa común. Los miembros de la mafia mexicana también estaban obligados a asumir riesgos e incluso sacrificar la vida si era necesario. Mencionar a la M en conversaciones con otros presos no iniciados, y mucho menos con las autoridades, estaba terminantemente prohibido. Violar cualquiera de estas reglas se castigaba con la muerte. Flores decidió dar prioridad no a la cantidad de miembros, sino a su calidad. Él y sus socios no buscaban convertirse en la banda penitenciaria más numerosa. Para sobrevivir, tenían que convertirse en la más peligrosa, y la única forma de demostrarlo era mediante la violencia. Según la leyenda, Cadena fue quien cometió el primer asesinato en San Quintín. Poco después de su llegada, un enorme preso afroamericano se le acercó en el patio, lo besó y le dijo que a partir de entonces sería su prostituta. Cadena salió del patio durante unos minutos y regresó con un cuchillo improvisado. Se acercó a aquel preso y lo apuñaló hasta matarlo ante cientos de internos. Supuestamente, ese acto le dio a la M respeto de inmediato y reforzó la reputación del propio Cadena. Pero las leyendas son una cosa. El primer asesinato confirmado de la mafia mexicana en San Quintín ocurrió el 12 de diciembre de 1961. Alfredo Jiménez asestó 18 puñaladas al preso Abel Nevares por desacuerdos relacionados con el tráfico de drogas dentro de la prisión. Ese momento puede considerarse el punto de partida del uso sistemático de asesinatos y palizas para imponer autoridad y conquistar los mercados internos de la cárcel. El primer rival serio al que la M se enfrentó en San Quintín fue otra gran banda penitenciaria de California llamada Maravilla. La mafia mexicana salió vencedora de ese enfrentamiento y obtuvo prácticamente el monopolio de la actividad económica dentro de la prisión. Bajo su control quedaron los juegos de azar, la usura y el narcotráfico. Las autoridades intentaron debilitar a la banda trasladando a miembros de la M a otras prisiones, pero eso solo ayudó a extender la organización por más centros penitenciarios de California. El crecimiento de la organización, naturalmente, no podía dejar de provocar nuevos conflictos. Después de la guerra con Maravilla, llegó la guerra con Nuestra Familia, o NF para abreviar. Si la M estaba formada principalmente por pandilleros del sur de California, en Nuestra Familia predominaban los habitantes de las regiones del norte del estado. Esa división geográfica también generaba otra fuente de tensión. Los miembros de la M consideraban campesinos a los norteños, como se llamaba a los integrantes de Nuestra Familia. Muchos hablaban poco o nada de inglés y provenían de familias campesinas. El detonante del enfrentamiento abierto fueron, por extraño que parezca, unos zapatos. A comienzos de 1968, un miembro de la mafia mexicana llamado Carlos Arteaga vio en una celda de San Quintín un par de zapatos que decidió tomar. Como no eran de su talla, se los regaló a otro integrante de la organización, Roberto Salas. El dueño de los zapatos era Héctor Padilla, miembro de Nuestra Familia. Padilla acusó a Salas de robo, comenzó la discusión y Padilla terminó apuñalado. Después, Nuestra Familia realizó una serie de ataques y parecía llevar ventaja. Les favorecía que la mayoría de los miembros de la M cumplían castigos en módulos separados por distintas infracciones disciplinarias y no podían organizar una respuesta. Pero cuando terminaron esos castigos, Nuestra Familia recibió una represalia que dejó claro que la M los superaba con amplia ventaja. La mafia mexicana fue eliminando metódicamente a miembros de Nuestra Familia uno tras otro, hasta obligarlos a retroceder. Este enfrentamiento acabó siendo conocido como la Guerra de los Zapatos y marcó el punto máximo de la primera generación de la mafia mexicana. Cuando terminó, quedó claro que en las prisiones de California no había ninguna fuerza capaz de derrotarlos. En los años 70, especialmente en el norte de California, la situación dentro de las prisiones cambió y comenzaron a dominar los conflictos raciales. Al principio, esa hostilidad era unilateral. Los presos afroamericanos no se oponían a compartir celda con mexicanos, pero los mexicanos estaban radicalmente en contra. La causa de ese cambio fue que en aquella época muchos miembros de la M adoptaron una filosofía llamada la causa, promovida por Cheyenne. Tomó elementos de la mitología azteca y los convirtió en una doctrina basada en la disciplina, la ferocidad y la dureza.
La idea principal era que, al conocer su historia y su cultura, un miembro pasaba a formar parte de algo más grande que una simple banda. Si antes era un delincuente común, al conocer esa historia se veía a sí mismo como heredero de la tradición de los guerreros aztecas. Como ocurre con cualquier doctrina, podía interpretarse de distintas maneras y a los presos de California no les llegó exactamente como Cheyenne la había formulado. A Cheyenne no le molestaba que sus compañeros se sintieran orgullosos de ser mexicanos y de considerar a los guerreros aztecas como sus antepasados. Pero los presos lo entendieron a su manera y decidieron que ningún latino debía hacer quedar mal a su raza. La situación llegó al punto de que la mafia mexicana entregaba a todos los latinos, apenas ingresaban a prisión, una hoja con reglas. Allí se indicaba que los recién llegados debían mantener limpia la celda, cuidar su higiene personal y compartir lo necesario con otros presos latinoamericanos. Un punto aparte estaba dedicado a la solidaridad. Ningún latino debía dejar impune una agresión contra otro. En un conflicto debía ponerse de su lado incluso si el otro estaba equivocado. Cheyenne difícilmente imaginó que su doctrina sería deformada hasta ese extremo. Los líderes de la M tampoco estaban entusiasmados. La mafia mexicana estaba mucho más interesada en hacer negocios que en guerras raciales y en reglas que perjudicaban esos mismos negocios. Cuando estallaba la violencia en una prisión, el centro pasaba a régimen de aislamiento. Todas las visitas quedaban suspendidas por tiempo indefinido. El contrabando de drogas hacia la prisión se detenía. La comunicación con el exterior se cortaba, igual que el flujo de dinero. Uno de los primeros en comprenderlo fue Joe Morgan, uno de los líderes de la M. Sus padres eran inmigrantes procedentes de Croacia. Su verdadero apellido era Midjugorod. Sus padres decidieron americanizar el apellido debido al clima antimigratorio. Pasó toda su infancia en los barrios mexicanos de Los Ángeles, así que desde muy joven quedó profundamente marcado por esa cultura. La primera vez que fue a prisión todavía no había cumplido 18 años. Joe había matado a golpes al marido de su amante, una mujer de 32 años. En prisión, a Morgan le amputaron la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección ósea, pero incluso con una sola pierna sana y una prótesis, casi como un pirata, consiguió escapar. Una semana después, Morgan fue capturado, pero ya se había ganado el respeto de sus compañeros de prisión. En la cárcel también se convirtió en miembro de la M. Morgan entendía perfectamente que el odio no llevaría a ninguna parte. Tenía carisma y sabía ganarse a la gente, por lo que consiguió establecer relaciones comerciales con proveedores de heroína de México. Probablemente Morgan no sabía qué era la diplomacia de lanzadera, pero aplicaba ese recurso al 100%. Convenció a la Hermandad Aria de que les convenía vender drogas junto con la M, y a sus compañeros de la mafia mexicana les dijo que la hermandad sería un aliado útil en la guerra contra los afroamericanos. Más tarde, esta alianza se reforzaría gracias a Rafael González Muñiz, apodado Cisco, y la M junto con la Hermandad Aria controlarían los mercados de droga en prácticamente todas las prisiones de California. Sin embargo, la cooperación entre ambos grupos comenzó precisamente gracias a Morgan. Gracias a su habilidad para los negocios, a finales de los años 70, Morgan se convirtió en uno de los líderes de la M, mientras los partidarios de las guerras raciales pasaron a un segundo, si no a un tercer plano. Cuando Morgan murió en 1993, la M se encontró con una serie de problemas. Con Morgan desaparecieron muchos contactos del mundo del narcotráfico, los ingresos cayeron y llegaron tiempos difíciles que, como suele decirse, producen hombres fuertes. Uno de ellos fue René Enríquez, apodado El Boxeador, quien se convirtió en uno de los líderes de la M. Sus primeros problemas con la ley comenzaron cuando todavía era adolescente y por eso fue enviado a Dewey. Allí conoció la existencia de la mafia mexicana y en 1985 se convirtió en miembro de pleno derecho. Enríquez consideraba que a la organización le faltaban disciplina y centralización del poder. Imaginaba a la M como un solo mecanismo capaz de dominar el mundo criminal y las prisiones de California. Pero no intentaba alcanzar ese objetivo únicamente por la fuerza. Entendía muy bien a las personas, y si por ejemplo los jóvenes sureños querían sentirse orgullosos de su origen y seguir las ideas de Cheyenne, no veía ningún problema. Lo importante era trabajar en beneficio de la organización.
La segunda cosa que Enríquez entendía era que el ejemplo personal siempre vale más que las palabras bonitas. Por eso estaba dispuesto tanto a cobrar una deuda a un deudor desafiante como a matar a un traidor, costara lo que costara. En una ocasión, él y otro preso atacaron con armas improvisadas a un miembro de la M condenado a muerte, directamente en la sala de reuniones con abogados. Enríquez veía como resultado final de su trabajo el reparto de toda California entre miembros de la M. No debían quedar Bloods, Crips, mafia italiana ni ningún otro grupo, solo la mafia mexicana. Se considera que fue suya la idea de 1993, cuando la M propuso a las pandillas latinoamericanas del sur de California jurar lealtad a la mafia mexicana. Así pretendía poner fin a los conflictos entre los sureños y centralizar la dirección de las pandillas. Sin embargo, esas tendencias autoritarias hicieron que René acumulara numerosos enemigos, y parece que la amenaza contra su vida era más que real, porque en 2003 Enríquez traicionó no solo su propia idea, sino a toda la organización al convertirse en testigo del gobierno. Reveló detalles internos sobre asesinatos ordenados desde prisión, grandes esquemas de extorsión y el funcionamiento de toda la red criminal, lo que supuso un golpe serio para la organización, aunque no logró destruirla. El propio Enríquez explicó su decisión de esta manera: «No puedo borrar mi pasado, pero puedo convencer a otros de que no sigan el mismo camino». Actualmente en las prisiones de Estados Unidos hay alrededor de 150 miembros de la M, divididos por conveniencia en 4 facciones: California, Federal, Arizona y Hawái. Cada rama tiene una estructura distinta y todas son independientes entre sí. Por ejemplo, la rama de California no tiene un único líder claramente definido y todos los miembros se consideran iguales, aunque de facto sí existen figuras con mayor autoridad. La rama de California no supera los 50 integrantes y todos cumplen condena en las prisiones de Pelican Bay y Corcoran. Esta rama es considerada una de las más poderosas de toda la organización. La segunda en poder es la rama federal, que se distingue de las demás porque está dirigida por una comisión de 3 personas recluidas en una de las prisiones federales más seguras del país, ADX Florence. Esta facción cuenta con unos 70 miembros que cumplen condena en prisiones de todo el país. Además, fue precisamente esta facción la primera en comenzar a reclutar ciudadanos mexicanos como miembros de pleno derecho. Hasta entonces, la base de la mafia mexicana estaba formada por estadounidenses, aunque en su mayoría de origen mexicano. La rama de Arizona tuvo una historia más complicada. Su fundador es Pete B-Boy Moreno, y en cierto momento los líderes de otras facciones pensaron que no estaba creando una rama, sino una organización independiente. Por ese malentendido, Moreno estuvo a punto de ser condenado a muerte y su facción quedó fuera de la ley interna. Prácticamente todos los miembros de esa facción están recluidos en ADX Florence. Son alrededor de 10 personas. La rama de Hawái apareció en 1993 gracias al miembro de la M, Tony Palacios, que se trasladó allí de forma permanente. Esta facción es conocida porque, a finales de los años 90, sus miembros extorsionaban a trabajadores sindicalizados que participaban en el rodaje de la serie Baywatch. Además de estas ramas oficialmente reconocidas, existen otras que no son aceptadas por ninguna de ellas. Todas son consideradas enemigas por las 4 facciones mencionadas, aunque en la práctica sus relaciones se parecen más a una neutralidad. Los miembros de la mafia mexicana se consideran una élite, y recibir una invitación para entrar en la organización se considera un honor. Sin embargo, nunca y bajo ninguna circunstancia un candidato potencial debe pedir por iniciativa propia entrar en la M. Ese comportamiento se considera inaceptable y más adelante incluso puede convertirse en motivo de rechazo. El proceso de ingreso es muy estricto y cada candidato debe tener su propio padrino entre los miembros activos de la M. El padrino observa durante mucho tiempo al candidato y le explica las reglas de la organización. Si el candidato le convence, comienza a presentarlo a otros miembros de la M que cumplen condena en la misma prisión. Ellos también estudian minuciosamente al recién llegado, observan cómo se comporta en distintas situaciones e investigan su pasado. Esta evaluación es completamente informal y puede prolongarse durante mucho tiempo.
Cuando el candidato supera ese filtro, su padrino organiza una votación entre los miembros de la organización. Para que la candidatura sea aceptada, todos deben votar a favor. Cada participante tiene derecho de veto y un solo voto en contra elimina automáticamente al candidato. No existen encargos formales del tipo «mata a alguien y te convertirás en miembro de la organización». Eso se da por sentado y, por lo general, cuando apenas empiezan a considerar la candidatura de un nuevo miembro, este ya tiene al menos un asesinato en su historial. Tampoco hay juramentos solemnes ni ceremonias de iniciación como en la Cosa Nostra. Por ejemplo, el ex miembro de la M, René Enríquez, recordaba que supo que había sido aceptado por boca de su padrino, que estaba en la celda de al lado. También ocurre que alguien puede entrar en la organización solo por un tiempo. Los miembros de la M consideran esta práctica una medida forzada y recurren a ella cuando les falta gente. Esos miembros temporales son vistos como indeseables y pasado un tiempo pueden ser asesinados simplemente porque ya no son necesarios. Una vez aceptado en la M, el nuevo integrante obtiene el derecho a tatuarse el símbolo de la mafia mexicana. Al principio se utilizaba una mano negra. El fundador de la M, Flores, la eligió porque pensaba que era un símbolo de la mafia italiana de comienzos del siglo XX. Pero si hubiera visto nuestro video sobre el nacimiento de la mafia de Nueva York, habría sabido que no era así. Hoy en día el tatuaje de la mano negra prácticamente ha desaparecido entre los miembros de la organización, salvo quizá entre representantes de la vieja guardia. Ahora lo más habitual es tatuarse las palabras «mafia mexicana» en la espalda o limitarse a una letra M. En los últimos tiempos, un tatuaje así puede mandarte directamente a un módulo especial, por lo que los nuevos miembros recurren a trucos y, por ejemplo, se tatúan al personaje animado de los dulces M&M. Solo un miembro de la banda puede llevar un tatuaje de ese tipo. Si lo detectan en un preso que no tiene relación con la M, lo matarán. Además del derecho al tatuaje, el nuevo miembro debe obedecer todo un código de reglas. Por supuesto, un integrante de la organización no puede ser un soplón. Quien viole esa regla debe morir. La cobardía también se castiga con la muerte. Un miembro de la M no tiene derecho a negarse a cumplir ninguna orden, por peligrosa que sea. También existen prohibiciones contra la homosexualidad y contra cualquier relación romántica con la esposa o la novia de otro miembro de la M. Para un integrante de la organización, sus compañeros deben ocupar el primer lugar, incluso por encima de su propia familia. Los miembros también están obligados a mantenerse en buena forma física. Se les exige higiene personal y mantener el orden en sus celdas. Está estrictamente prohibido consumir drogas duras, solo se permiten el alcohol y la marihuana. Sin embargo, la severidad de las reglas se compensa con el hecho de que no todas se aplican de forma estricta. Si las prohibiciones contra la cobardía, la delación y la homosexualidad son obligatorias, el resto de las reglas es más flexible y las sanciones dependen del peso que tenga cada miembro dentro de la organización. La misma infracción puede recibir castigos distintos. A un recién llegado pueden matarlo, mientras que alguien con influencia puede librarse de la sanción. No todas las faltas se castigan con el caramelo duro, como los miembros de la M llaman a la muerte. A veces el culpable puede salir solo con un moretón, es decir, una paliza. Si un miembro viola las reglas y la mayoría de sus compañeros vota por matarlo, su nombre entra en una lista de objetivos llamada la lista. Si la persona incluida en la lista está en prisión, votan por su muerte todos los miembros de la organización que cumplen condena junto a él. Si está en libertad, solo participan en la votación los miembros que también están libres. Solo otro miembro de pleno derecho puede matar a un integrante de la organización. Casi todos los miembros de la mafia mexicana hablan inglés y español, y algunos también estudian náhuatl. Es una lengua hoy prácticamente desaparecida que se hablaba en el Valle de México desde antes de las guerras con los conquistadores. La utilizan para escribir mensajes cifrados. La mayoría de los miembros de la M solo conocen náhuatl a un nivel muy básico, pero incluso eso les basta para pronunciar durante una conversación una frase como «Mectía cuac huelit», es decir, «mátalo cuando puedas». Quienes no consiguen aprender náhuatl utilizan códigos menos complicados. Uno de los más sencillos de aprender, y por eso bastante extendido, recuerda a un juego de bingo. El autor de la carta coloca determinadas letras en posiciones concretas del texto.
La clave para leer el mensaje solo la conoce el destinatario y puede cambiar. Además, cada miembro tiene un nombre en clave en lengua azteca. Durante mucho tiempo, los miembros de la M usaron esos nombres en conversaciones que podían ser escuchadas por la administración penitenciaria, pero con el tiempo ese método de conspiración fue descubierto. Otro medio de comunicación entre presos es el correo. Un preso tiene derecho a utilizar literatura jurídica, por lo que puede tomar algún expediente judicial e imprimirlo, procurando que el montón de hojas sea lo más grueso posible. De entre esa pila se toma una hoja y en ella se escribe el mensaje que se necesita transmitir. Los guardias revisan el correo jurídico muy pocas veces, por lo que el mensaje puede llegar a su destinatario. La única desventaja de este método es que no puede utilizarse con demasiada frecuencia. La M también emplea un método del que ya hablamos en nuestro video sobre la Hermandad Aria. Consiste en escribir cartas con una tinta hecha a base de orina. Cuando se seca, no se ve, pero vuelve a aparecer si la hoja se calienta sobre una llama. Y quizá el método más curioso consiste en que dos miembros de la M recluidos en prisiones distintas llaman al mismo tiempo a una persona en libertad que dispone de varios teléfonos fijos. Esa persona coloca los auriculares de los teléfonos uno frente al otro y así los presos pueden hablar entre sí. Pero incluso si un preso no tiene fuera a un compañero con varios teléfonos en casa, tampoco tiene demasiados motivos para preocuparse. En 2015, el Departamento de Correcciones de California informó que ese año se habían confiscado a los presos más de 15,000 teléfonos móviles, y es poco probable que la cantidad haya disminuido. En cierto momento, las autoridades penitenciarias incluso tuvieron que aplicar tecnología especial para bloquear las comunicaciones celulares dentro de las prisiones. Sin embargo, debido a su elevado costo, con el tiempo abandonaron ese sistema y volvieron a centrarse en los registros de celdas y la inspección de visitantes. Entre los miembros de la M también tienen mucha demanda los números de teléfono robados. Ese número solo llega a ser conocido por el contacto que está en libertad y por un círculo muy reducido de personas dentro de la prisión. Por lo general, en cada prisión existen varios de esos números desde los que los miembros de la M hacen llamadas al exterior. Esto continúa hasta que la compañía telefónica cierra la cuenta por falta de pago o hasta que la persona que recibe por correo una factura enorme avisa a su operador del robo de la tarjeta SIM. Uno de los aliados más antiguos de la mafia mexicana es la Hermandad Aria. Los primeros tienen conexiones con los cárteles mexicanos y pueden comprar mercancía a precios favorables. Los segundos fueron durante mucho tiempo una de las bandas penitenciarias más poderosas del país, con presencia incluso en prisiones donde la M tenía poca influencia. Sobre esa base se formó la alianza. La mafia mexicana ayuda a la Hermandad Aria con el suministro de mercancía y ellos, a cambio, contribuyen a ampliar el mercado de distribución. Una consecuencia adicional de esta alianza fue la cooperación contra enemigos comunes, principalmente las bandas penitenciarias afroamericanas. La M también mantiene una relación estrecha con la banda Armenian Power 13, abreviada AP13. Como indica su nombre, esta banda está formada exclusivamente por personas de origen armenio. Muchos miembros de AP13, pese a su origen étnico, se identifican como sureños y por eso están estrechamente vinculados con la mafia mexicana. Más adelante hablaremos del concepto de los sureños. En pocas palabras, son una especie de reserva de personal de la M en las calles, formada por pandillas independientes del sur de California. El principal adversario de la M sigue siendo nuestra familia. Al comienzo del video ya hablamos de los orígenes de esta enemistad, pero aquellas causas estaban lejos de ser las únicas. Otro motivo de la enemistad irreconciliable con NF fue el asesinato del miembro de la M, Rudy Cheyenne Cadena. En prisión, Cheyenne leía mucho, era un gran admirador de los libros de Carlos Castaneda y se interesaba vivamente por la política. Fue él quien tuvo la idea de utilizar el náhuatl y también quien asignaba nombres aztecas a los miembros de la M, además de sus apodos callejeros. En cierto momento, Cheyenne llegó a plantearse la creación de una organización política unificada. Tomó como modelo a los Panteras Negras, un grupo radical de izquierda que luchaba por los derechos de la población afroamericana. Cheyenne creía que la M y NF podían unir a los mexicanos y convertirse en una fuerza política semejante a los Panteras Negras. Al final de su condena, como gozaba de buena reputación entre la administración penitenciaria,
Cheyenne consiguió que lo enviaran temporalmente a San Quintín, donde entonces cumplía condena Gonzalo Chalo Hernández, líder de NF. En San Quintín estaban comenzando precisamente disturbios entre la M y NF, por lo que, en teoría, la llegada de Cheyenne debía detenerlos. Cheyenne se reunió con Hernández y logró acordar una tregua. La violencia se detuvo, pero dentro de la M, ese acuerdo fue interpretado como una capitulación. Un miembro de la M debía ser un guerrero, no un político, y a los enemigos había que destruirlos, no negociar con ellos. La tregua resultó frágil. Los disturbios volvieron a sacudir las prisiones de California y Cheyenne pidió otra vez a las autoridades que le permitieran intervenir. Los funcionarios aceptaron y Cheyenne fue enviado a la prisión de Chino para intentar reconciliar a los grupos enfrentados. Allí pareció tener éxito otra vez. Los miembros de las bandas acordaron la paz, pero al día siguiente, integrantes de la M mataron a varios miembros de NF. La dirigencia de los norteños comprendió que Cheyenne no podía controlar a los suyos y el 17 de diciembre de 1972 fue asesinado. Y hasta el día de hoy, la M le atribuye a nuestra familia el asesinato de uno de sus fundadores. Otro enemigo de la M es Black Guerrilla Family, o BGF, fundada en 1966. Casi todos los conflictos con ellos fueron iniciados por la M y funcionaban como demostraciones de fuerza y poder ante sus propios aliados. BGF lo tenía difícil. De todas las bandas penitenciarias de California siempre fue la más politizada y sus posturas ideológicas ahuyentaban a mucha gente. La filosofía del grupo se basa en el maoísmo, una teoría radical desarrollada por Mao Zedong, cuyo elemento central es una prolongada y sangrienta guerra de guerrillas contra los explotadores. BGF modificó ligeramente esa teoría y considera como objetivo final la conquista de Estados Unidos. Con ideas así, a BGF le resulta muy difícil encontrar aliados. Por ejemplo, muchos presos pertenecientes a bandas callejeras como Bloods o Crips no quieren tener nada que ver con ellos. Sin embargo, tampoco sería correcto considerar a BGF simplemente un grupo de fanáticos políticos. A pesar de la falta de aliados, sus miembros consideran a la M enemiga de toda la comunidad afroamericana. La alianza de los mexicanos con la Hermandad Aria agravó aún más este conflicto y las disputas penitenciarias se convirtieron en una auténtica guerra. Uno de los enfrentamientos más sonados entre ambos grupos ocurrió en la prisión de Folsom en 1978. La mafia mexicana organizó entonces un ataque contra los líderes de BGF y mató a varios miembros clave del grupo. La enemistad entre ambos sigue estallando de vez en cuando hasta el presente. También continúan los conflictos con nuestra familia, pero además de estos rivales históricos, la M tiene varios enemigos menos conocidos. Entre ellos destaca una banda penitenciaria conocida como 25 o 25. Esta banda, surgida a mediados de los años 80, es singular porque está formada principalmente por antiguos miembros de distintas bandas penitenciarias y sus colaboradores, que se unieron para protegerse. Su núcleo está compuesto por presos que anteriormente habían colaborado con la administración penitenciaria dentro de programas de rehabilitación. Las autoridades, convencidas de que esos presos habían iniciado un proceso de reinserción, les otorgaron atribuciones considerables. Por ejemplo, debían vigilar a los internos que, a su juicio, representaban una amenaza para los demás e informar sobre ellos. Como era de esperar, esos marginados se ganaron el odio general y se convirtieron en el objetivo número uno de todas las bandas penitenciarias. Otro enemigo de la M es la banda Fresno Bulldogs. Este grupo está formado por personas originarias del norte de California. En otro tiempo, los Bulldogs fueron aliados de la M y ocupaban en la jerarquía penitenciaria una posición semejante a la de los sureños. Sin embargo, la alianza duró poco porque otros sureños consideraron inadmisible mantener amistad con gente del norte. Los miembros de esta banda quizá tengan el comportamiento más llamativo de todos. Cuando llegan a prisión, para anunciar su presencia a otros Bulldogs, los miembros de la banda deben imitar el ladrido de un perro. Entre los enemigos de la M también figuran grupos de sureños, Lowell Street y la banda López Maravilla. En 1993, la mafia mexicana obligó a las pandillas callejeras a pagar un impuesto. No todos aceptaron.
En una de las reuniones, los miembros de López Maravilla defendieron su postura y se negaron a compartir sus ganancias con la M. En la práctica, aquello fue un desafío directo a la autoridad de la M. Varias pandillas siguieron el ejemplo de López Maravilla, pero su resistencia fue aplastada rápidamente y al final solo conservaron como aliados a los integrantes de Lowell Street. Esta banda mató al miembro de la mafia mexicana Anthony Tanita Rodríguez en 1995 cuando acudió a cobrar unas deudas. La muerte de Tanita fue interpretada como una muestra máxima de falta de respeto hacia la M, por lo que Lowell Street se ganó un lugar permanente en la lista de exterminio, sin posibilidad de rehabilitación. Los miembros de la M solo se darán por satisfechos cuando borren a esa banda del mapa, pero Lowell Street continúa manteniendo sus posiciones hasta hoy. La mafia mexicana nació como una reunión de líderes de distintas pandillas que cumplían condena. En esencia, era la élite de las pandillas mexicanas del sur de California y así sigue siendo hasta el presente. A pesar de que el número de personas admitidas formalmente en la mafia mexicana, tanto en prisión como en libertad, es relativamente pequeño, la M dispone en realidad de una reserva humana mucho mayor, porque sus miembros actúan como una especie de jefes para el mundo de los sureños. Estos sureños son pandillas dispersas del sur de California que obedecen a la mafia mexicana. Sus integrantes son principalmente mexicanos, aunque también pueden admitir personas de otras nacionalidades. La principal aspiración de un sureño es convertirse en miembro de la M. Muy pocos lo consiguen, pero eso no significa que no existan posibilidades de ascenso. Por ejemplo, dentro de prisión, un sureño puede convertirse en mesero, la persona que controla a otros presos sureños y responde por ellos ante la M. En libertad, un sureño puede ascender hasta el puesto de llave, encargado de administrar un territorio determinado de la pandilla con autorización de la mafia mexicana. Los miembros de la M están lejos de controlar a todas las pandillas sureñas. Los propios sureños no perciben la posibilidad de trabajar con un miembro de la mafia mexicana como explotación, sino como un enorme impulso para su carrera criminal. El respaldo de la M es, en esencia, una licencia para delinquir. Las pandillas débiles lo entienden perfectamente y por eso, en la mayoría de los casos, intentan unirse a una organización más fuerte. Los débiles se acercan a los fuertes y en el caso de la M y los sureños, este proceso ya se había completado en gran medida hacia mediados de los años 90. Las pandillas mexicanas del sur de California juraron lealtad a la mafia mexicana y comenzaron a pagarle impuestos. Lo llamativo es que esas exigencias se anunciaban durante reuniones masivas. Una de esas reuniones, a la que asistieron alrededor de 2.000 personas, llegó incluso a ser cubierta por la prensa local de Los Ángeles. Y es que se celebró en un parque situado frente a la Academia de Formación de la Policía de Los Ángeles. Las pandillas sureñas se organizan de la siguiente manera. El jefe del grupo, al que llaman llave, controla todas las operaciones criminales dentro del territorio de su pandilla. Si la zona es demasiado extensa, puede nombrar capitanes. Esto no solo facilita la administración, sino que también mantiene al jefe apartado de la mayoría de los miembros, porque los rangos inferiores tienen prohibido comunicarse directamente con la cúpula. Es decir, los soldados tratan con los capitanes, estos con la llave y la llave con la M. Los principales negocios de las pandillas sureñas son la extorsión y el narcotráfico. El dinero ganado asciende por la cadena desde los soldados, pasando por los capitanes y la llave hasta la M. Y mientras sube, cada eslabón se queda con su porcentaje. Curiosamente, a la cima no llega la mayor parte del dinero. La M no apuesta por el tamaño de cada pago, sino por su regularidad, y por eso evita imponer tributos excesivos. Este modelo de negocio resultó bastante eficaz. Aunque una parte considerable del dinero asciende por la estructura, quienes están en los niveles inferiores reciben protección a cambio. Funcionan como miembros de una gran corporación, solo que en lugar de seguro médico y vacaciones pagadas, reciben territorios donde nadie discute su autoridad, y lo único que tienen que hacer es cumplir bien con su trabajo. La M obtiene nuevos territorios mediante expansión por la fuerza, una tarea que también llevan a cabo los sureños. Cuando una pandilla conquista una zona, se nombra allí a un representante. Su tarea es afianzarse en el nuevo territorio y crear una estructura que se dedique a la extorsión y al narcotráfico.
En los territorios recién ocupados, la banda intenta derramar la menor cantidad de sangre posible. A diferencia de algunas pandillas callejeras que expulsan a los antiguos vendedores de droga para dejar espacio a los suyos, los sureños prefieren recurrir a la diplomacia. Quienes ya vendían droga en la zona pueden continuar con el negocio, pero con una condición: pagar regularmente a los sureños. Sin embargo, conviene recordar que entre los propios sureños no existe paz ni entendimiento. Estas pandillas callejeras están en conflicto constante entre sí, y el único lugar donde dos miembros de bandas rivales, enemigos mortales en la calle, pueden coexistir pacíficamente es la prisión. A comienzos de los años 80, la M consiguió establecer contactos con los cárteles mexicanos. Hubo testimonios de que distintas facciones de la mafia mexicana habían establecido vínculos con los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. La mafia mexicana se convirtió en uno de los intermediarios entre los cárteles y el mercado estadounidense de drogas gracias a sus redes de distribución dentro de las prisiones y a las redes de vendedores sureños. También garantiza la seguridad de miembros de los cárteles en prisiones de Estados Unidos, suministra armas a México y ayuda a trasladar migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. A cambio, la M recibe un flujo constante de drogas baratas que vende al menudeo a través de los sureños y también distribuye al mayoreo a otras bandas. Las relaciones más estrechas de la mafia mexicana fueron con el cártel de Tijuana y los hermanos Arellano Félix. Se considera que al principio el encargado de esa relación fue Joe Morgan, y tras su muerte, los principales enlaces pasaron a ser Albert Bat Márquez y David Popeye Barron. La alianza era tan estrecha que algunas pandillas sureñas de San Diego fueron enviadas a México para trabajar en el brazo armado de los hermanos Arellano Félix. Y los propios Márquez y Barron también llegaron a destacar en México. El 4 de mayo de 1994, junto con hombres del cartel de Tijuana, intentaron matar en el aeropuerto de Guadalajara a Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. Actualmente David Barron está muerto, Márquez está en prisión y el cartel de Tijuana prácticamente dejó de existir. Pero la cooperación con los cárteles no se ha debilitado, simplemente cambia las organizaciones con las que trabaja la M. Por ejemplo, en julio de 2013, el miembro de la mafia mexicana, Ralph Perico Rocha, llegó a un acuerdo con las autoridades y contó que la organización trabajaba entonces con el cartel de los Caballeros Templarios. Según él, la cooperación entre la M y los templarios era enorme. Así, en julio de 2011 tuvo lugar en California una reunión a la que asistieron representantes de la mafia mexicana, del cártel de los Caballeros Templarios y de MS-13. Allí se discutió la creación de una alianza para distribuir drogas en Estados Unidos. Para que MS-13 participara en el acuerdo, uno de sus miembros, Luis Girardo Vega, conocido como Baby, llegó incluso a ser aceptado en las filas de la M. Durante varios años, el proyecto generó grandes beneficios para todas las partes, pero en 2015, después de que varios miembros de MS-13 fueran encarcelados, se dio por terminado. Actualmente el cártel de los Caballeros Templarios también ha dejado de existir, pero la conexión de la M con México no desapareció. En los últimos años, la mafia mexicana ha colaborado bastante estrechamente con el cártel de Sinaloa, que lleva años librando guerras continuas contra otros cárteles. La M les ayuda con armas a cambio de drogas, principalmente fentanilo. El esquema para conseguir y entregar las armas funciona de la siguiente manera. Las armas se compran mediante un intermediario que recibe el precio de mercado más su comisión, o directamente a empleados corruptos e incluso a propietarios de armerías, a quienes también se les paga un extra. A cambio, estos falsifican los registros documentales y ponen el arma a nombre de algún comprador anterior. Después, las armas desmontadas llegan a una casa de seguridad y desde allí son trasladadas hacia el sur de México. Con mayor frecuencia las armas salen de Phoenix rumbo a Nogales, México. Del otro lado de la frontera, un miembro del cártel toma el volante y la carga sigue por tierra hasta Tijuana y luego atraviesa la península de Baja California. Allí la suben a lanchas rápidas y la transportan por el Golfo de California hasta el puerto de Topolobampo, en la costa noroeste del estado de Sinaloa. Desde allí se distribuye por tierra a distintos estados. Eso es probablemente todo lo que se conoce sobre la cooperación moderna entre la mafia mexicana y los cárteles. Salvo por un dato. Actualmente viven y operan en México alrededor de 10 miembros confirmados de la M. Algunos fueron extraditados a México después de cumplir condena. Otros se esconden allí de la justicia estadounidense.
todos tienen algo en común. Colaboran con cárteles mexicanos y siguen controlando sus pandillas callejeras en California, incluso desde el otro lado de la frontera. En sus inicios, la M ganaba dinero con las actividades que podía desarrollar dentro de las prisiones. Principalmente eran la usura, los juegos de azar, la extorsión, el narcotráfico y, por extraño que suene, las subvenciones del gobierno. En cuanto a las drogas, entran a las prisiones mediante contrabando y con bastante frecuencia, los propios empleados penitenciarios actúan como mensajeros. Los miembros de la M intentan ganarse la confianza de los empleados más jóvenes e inexpertos que todavía no han alcanzado salarios altos. Por supuesto, nadie les propone abiertamente convertirse en traficantes de droga. En lugar de eso, primero intentan caerles bien y después les piden un pequeño favor. Por ejemplo, introducir en la prisión un par de tenis cómodos a cambio de una generosa recompensa. Claro está, con una sorpresa escondida bajo las suelas. Si no consiguen encontrar a alguien dispuesto a hacerlo, siempre quedan los tradicionales paquetes de comida. Las drogas se envían junto con alimentos y aunque una parte considerable del cargamento es confiscada, otra consigue llegar al destinatario final. La venta de drogas suele cobrarse mediante giros postales. La mercancía se entrega a crédito y al comprador se le indica la dirección de una oficina postal en el exterior, donde el pago debe llegar en un plazo de 2 semanas. Hoy este sistema de pago puede parecer arcaico o anticuado, pero hay que entender que todavía se utiliza en las prisiones de California. No logramos encontrar información sobre si la M utiliza métodos modernos como las criptomonedas. En cuanto a la extorsión, la mafia mexicana no inventó nada nuevo. Ellos tienen la fuerza y tú tienes el dinero. Tendrás que entregar una parte para no sentir esa fuerza sobre ti. Un ejemplo es la llamada estafa del gato, en la que la M obligaba a cada preso que compraba productos en la tienda de la prisión a pagar $1 de impuesto por cada $10 gastados. En un año, esta estafa generó alrededor de $230,000 para sus organizadores. La cifra no parece astronómica, pero si tenemos en cuenta que era solo una de muchas formas de ganar dinero en una sola prisión, resulta fácil imaginar la escala. Uno de los pioneros en el aprovechamiento de subvenciones estatales fue Rudolf Cheyenne Cadena, uno de los fundadores de la mafia mexicana. Consiguió entrar en SPAN, un programa especial contra el alcoholismo y la drogadicción, y allí ascendió rápidamente. Dentro del programa, Cheyenne pasó a encargarse de recibir a los usuarios y contratar asesores. La razón de ese ascenso meteórico era que en aquella época se creía que quien mejor podía llegar a un drogadicto o a un ex-convicto era otra persona con un pasado criminal semejante. El gobierno estadounidense también permitió que antiguos presos crearan por su cuenta programas de este tipo y solicitaran subvenciones. Estos programas se financiaban por completo con fondos federales. El dinero público se distribuía entre los responsables de los programas y sencillamente no existía un mecanismo eficaz para controlar ni verificar en qué se gastaba. Además de SPAN, los socios de Cadena consiguieron infiltrarse en otro programa llamado Lucha, la Liga de Ciudadanos Unidos para ayudar a los adictos. Dentro del programa Lucha, los miembros de la M podían promover la liberación anticipada de sus compañeros. La afiliación a Lucha también permitía a los miembros de la M en libertad condicional eludir la prohibición de relacionarse con delincuentes. Podían mantener contacto tanto con traficantes de droga como con sus compradores. Además, los empleados del programa podían visitar a los presos con mayor frecuencia que, por ejemplo, sus familiares. A mediados de los años 70, Rafael Sandoval, miembro de la M, fundó su propio programa de ayuda para exconvictos llamado CCC, o Community Concern Corporation. Cuando llegó el momento de solicitar una subvención, Sandoval comprendió que no podía preparar los documentos por sí solo, pero le recomendaron acudir a una persona que sabía hacerlo profesionalmente. Él en Delia trabajaba con varias organizaciones benéficas privadas y había conseguido financiación en numerosas ocasiones. Delia ayudó a Sandoval a obtener del gobierno alrededor de $300,000. Los miembros de la M recordaron a Delia y pronto descubrieron que el padre de su esposo había pasado un tiempo en prisión, donde, según resultó, había conocido a uno de los líderes de la mafia mexicana, Joe Morgan. Delia padre, a su vez, mantenía vínculos con Mike Riccitello, integrante del entorno del conocido Joe Gallo. Gracias a la relación de Delia padre con Morgan,
Uno de sus asociados, Alfredo Alfie Sosa, obtuvo un puesto de asesor en la organización Get Going. Esta organización, fundada por el esposo de Ellen Delia, debía ayudar a antiguos drogodependientes y ex-convictos a encontrar empleo. Los periodistas escribían sobre ella, los políticos locales la consideraban innovadora y por eso no escatimaban fondos. Sin embargo, pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de la oficina de la organización. En las casas vecinas comenzaron a registrarse robos y en las calles cercanas aumentaron los asaltos. Pero esas eran solo las manifestaciones externas del problema. Pronto se descubrió que los dirigentes del centro creaban empleos ficticios y también emitían cheques a miembros de la M. Cuando Ellen Delia se enteró, decidió acudir a las autoridades. El 16 de febrero de 1977 debía reunirse en Sacramento con un funcionario del gobierno y entregarle documentos de la organización. Pero, en lugar de eso, su cuerpo fue encontrado cerca del aeropuerto local. El portafolio con los documentos no apareció junto al cadáver. La investigación consideró a Sosa como el principal sospechoso. Fue acusado de violar las condiciones de su libertad condicional, pero pagaron su fianza y huyó a México. Finalmente, Sosa fue arrestado por la policía mexicana y confesó haber matado a tiros a Ellen Delia. En 1982 fue condenado a cadena perpetua. Para cuando Sosa fue condenado, la mafia mexicana ya había salido de los muros de las prisiones y empezado a construir el sistema de pandillas sureñas del que hablamos antes, por lo que ahora también podía ganar dinero en las calles. La base de ese negocio es el narcotráfico y la extorsión. Esta última se practica principalmente contra empresarios ilegales que operan en territorios controlados. La M permite trabajar a traficantes independientes, proxenetas, prestamistas y otros negocios clandestinos, pero a cambio la banda debe recibir pagos regulares. También se conocen casos de extorsión contra negocios completamente legales, aunque son menos frecuentes porque generan menos dinero y atraen problemas con la policía. En el narcotráfico, la M depende principalmente de los suministros de los cárteles mexicanos. No se conocen laboratorios propios de drogas de la mafia mexicana como los que en su momento tuvo la Hermandad Aria. La mercancía se distribuye en libertad a través de las pandillas sureñas. Entre ellas hay mayoristas que venden grandes cargamentos y distribuidores al menudeo de todo tamaño, desde vendedores muy pequeños hasta redes organizadas con decenas de personas. Durante mucho tiempo las autoridades consideraron a la M simplemente una de tantas bandas penitenciarias que no merecían atención especial. A la propia mafia mexicana esa situación le convenía por completo, y durante cierto periodo incluso existió una prohibición interna de hablar con periodistas para evitar que alguien revelara demasiado y atrajera la atención de las autoridades. Pero cuando, a comienzos de los años 90, la M tuvo que relacionarse más estrechamente con las pandillas sureñas, empezaron a hablar de ella. Prácticamente todos los grandes medios de California informaron sobre la reunión antes mencionada cerca de la Academia de Policía, y muchos canales de televisión incluso enviaron equipos de grabación. El fiscal Tony Mancela, al igual que sus colegas, vio las imágenes de las reuniones de pandillas sureñas en Los Ángeles. Supuso que, si las pandillas callejeras se habían convertido en el ejército de la M, entonces existían claros indicios de conspiración criminal. Y, si era así, podían ser procesadas bajo la ley RICO. Mancela comenzó revisando todos los casos sin resolver en los que habían estado implicados sureños. Después decidió limitarse a los casos en los que se había cometido un asesinato. Le interesaron especialmente los expedientes relacionados con miembros de la pandilla Avenues. Esta pandilla había sido creada en los años 50 y la policía local la conocía perfectamente como una banda callejera común. Mancela pensaba de otra manera. Consiguió rastrear la cadena que conectaba a Avenues con la M y logró que se presentaran cargos tanto contra miembros de la pandilla como contra la mafia mexicana. Algunas condenas fueron de cadena perpetua y las autoridades comprendieron que tenían en sus manos una herramienta eficaz para combatir a las pandillas. Desde 2006 se han abierto en el sur de California más de 20 procesos bajo la ley RICO contra pandillas callejeras como Florencia 13, Hawaiian Gardens 13, Azusa 13 y otras. Todas se identificaban abiertamente como sureños. La escala de las investigaciones era impresionante. Por ejemplo, el caso contra Florencia 13 incluía 102 cargos.
El caso de Hawaiian Gardens en 2009 se convirtió en uno de los mayores procesos contra una pandilla callejera en la historia de Estados Unidos. En el banquillo se sentaron 147 personas. Las autoridades asestaron un golpe muy fuerte a los sureños, pero los miembros de la M prácticamente no sufrieron consecuencias. Muy pocas veces se presentan cargos contra ellos y con frecuencia en los expedientes aparecen como cómplices no acusados formalmente. Y aunque en términos formales la mafia mexicana no sufrió pérdidas, las autoridades quedaron satisfechas incluso con ese resultado. Según la policía, al perder ayudantes en las calles, los miembros de la M perdían también una parte de su poder. Sin embargo, la mafia mexicana sigue activa. Los periodistas que escriben sobre la M suelen compararla con la oficina de una gran corporación. La analogía consiste en que, para sus miembros, la prisión no es una maldición, sino una oficina cómoda desde la cual dirigen a grupos de sureños en libertad. Al principio de este video mencionamos a los pachucos, aquellos extravagantes mexicanos de los años 40. Era difícil no verlos en las calles de Los Ángeles. Preferían llevar trajes holgados conocidos como suit suits, cuya confección consumía tanta tela que con la misma cantidad se podían hacer 2 trajes normales. Completaba el conjunto un sombrero de ala ancha, de preferencia adornado con una pluma, zapatos de punta y, si el bolsillo lo permitía, una larga cadena para el reloj. Incluso para aquella época, el atuendo parecía caricaturesco, pero los pachucos lo hacían deliberadamente. Cuanta más tela se utilizaba para confeccionar el traje, mejor. Era una señal de poder adquisitivo. La situación llegó al punto de que durante la Segunda Guerra Mundial, los pachucos eran golpeados por llevar esos trajes. Los más agresivos eran jóvenes militares que paseaban por Los Ángeles durante sus permisos. Durante la guerra, en Estados Unidos existían restricciones al uso de tela, por lo que el suit suit era percibido como una bofetada al patriotismo. Mientras nosotros defendemos el país, estos presumidos se quedan cómodamente en casa. Por tanto, hay que darles una lección. En una ocasión, el enfrentamiento entre militares y pachucos llegó incluso a convertirse en auténticos disturbios. Después de los pachucos llegó el estilo chicano. Al principio era solo una forma de vestir, sin contenido político. Pero entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, la política también llegó a los barrios mexicanos de Los Ángeles. Incluso surgió el movimiento chicano, que exigía justicia social e igualdad de derechos para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Como las autoridades respondían a las protestas civiles y a los actos de desobediencia con golpes y arrestos, muchos chicanos prefirieron expresar su postura política a través de la ropa. Una prenda imprescindible del guardarropa chicano es la clásica camisa de franela. Probablemente sea uno de los elementos más reconocibles del estilo chicano. Muchos han visto en películas a pandilleros mexicanos que abrochan solo el botón superior de la camisa y dejan abierta la parte inferior. Eso es precisamente una herencia del estilo chicano. Más tarde se intentó explicar la preferencia por esas camisas diciendo que permitían esconder fácilmente una pistola debajo, pero no era esa la razón. Las camisas eran baratas y por lo tanto estaban al alcance de prácticamente cualquiera. Un auténtico chicano también debía llevar pantalones anchos y cuanto más altos en la cintura, mejor. Se considera que llevar los pantalones altos transmite seguridad en uno mismo. Puede sonar absurdo, pero resulta inevitable recordar el sagging, una moda extendida entre algunos afroamericanos con los jeans caídos sobre las caderas. Como es sabido, en los años 80 muchas prisiones de Estados Unidos prohibían los cinturones porque podían utilizarse como armas o para suicidarse, y además la ropa solía entregarse sin respetar la talla. Se sabe que los miembros de Bloods y Crips seguían esa moda, así que quizá llevar los pantalones altos era otra forma de distinguir a los propios de los rivales. A comienzos de los años 50, el aumento del bienestar también llegó a los barrios mexicanos y sus habitantes empezaron a comprar automóviles. Los jóvenes se aficionaron a los lowriders, autos modificados especialmente para circular con la suspensión muy baja. Entre los chicanos se consideraba especialmente elegante que el vehículo tuviera casi nula distancia al suelo, de modo que al avanzar rozara el asfalto y levantara una lluvia de chispas. Más tarde, con el desarrollo de los sistemas hidráulicos, se puso de moda hacer saltar los autos. Además, lo ideal era que el vehículo estuviera pintado con colores lo más llamativos posible.
Los servicios de los artistas que decoraban esos automóviles a veces podían costar más que el propio auto. Muchos de nuestros espectadores vieron por primera vez estos lowriders en el legendario videojuego GTA San Andreas. Teniendo en cuenta que Los Santos y varios de sus barrios están inspirados en Los Ángeles, no sorprende que los creadores del juego incluyeran numerosas referencias a la mafia mexicana. En GTA San Andreas aparece la banda San Fierro Rifa, además del sindicato Loco. A diferencia de la realidad, los creadores del juego exageraron mucho las capacidades de Loco. Según la trama, incluso cuentan con su propia fábrica de drogas, y CJ escolta una camioneta que se dirige hacia ella. Pero es un videojuego, y la ficción forma parte de él. El sindicato Loco y la banda de San Fierro, a diferencia de la verdadera La M, no muestran hostilidad racial y hacen negocios con los balas como si nada. La mafia mexicana también mantiene una relación particular con el mundo del cine. El 13 de marzo de 1992 se estrenó en los cines estadounidenses la película de Edward James Olmos, American Me. Fue la primera película dedicada a la mafia mexicana. El público y la crítica la recibieron como una cinta menor. Estaba claramente lejos de gigantes del género como Goodfellas y aún más The Godfather. Sin embargo, los miembros de la M reaccionaron de otra manera, porque, a su juicio, la película insultaba la memoria de Rudolf Cadena, cuya biografía sirvió de base para el protagonista, Santana Montoya. Olmos subrayaba que, al crear la película, había consultado con verdaderos miembros de la M e incluso insistió en que el estreno tuviera lugar un día 13, por la importancia que, como sabemos, la banda concede a ese número. Sin embargo, después de recibir la aprobación de miembros de la M, Olmos se permitió introducir algunos cambios en el guión. En la versión final, Santana es asesinado por sus propios compañeros de la mafia mexicana y no por miembros de nuestra familia, como ocurrió en la realidad. A la M le molestó todavía más una escena en la que Santana es violado en prisión. Olmos incluso intentó reducir la intensidad de esa escena. Santana mata a su agresor apenas unos minutos después en pantalla. Pero la mafia mexicana siguió furiosa porque, según ellos, al principio el protagonista no se resistía con suficiente fuerza. Los miembros de la M no tenían ningún problema con que los mostraran como asesinos, narcotraficantes y extorsionadores. Después de todo, la mala publicidad también es publicidad, pero no podían perdonar una escena que, a sus ojos, humillaba a su líder espiritual. 2 meses después del estreno de la película, el asesor técnico de Olmos fue asesinado en Los Ángeles. Recibió una ráfaga completa de disparos de arma automática, algo que podía interpretarse como un mensaje deliberado. Pocos días después fueron asesinados 2 miembros de la M que habían asesorado a Olmos durante el rodaje. También se ofreció una recompensa por la cabeza del propio Olmos, y cualquier sureño podía elevar considerablemente su estatus si lo mataba. Cuando Olmos se enteró de las amenazas, solicitó a la policía de Los Ángeles permiso para portar un arma, pero se lo negaron. Olmos tuvo que contratar seguridad privada, aunque incluso con protección, el riesgo de ser asesinado seguía siendo alto. La historia terminó cuando Olmos logró librarse de la sentencia de muerte impuesta por la mafia mexicana mediante un pago. En general, el comienzo de los años 90 fue especialmente prolífico en películas relacionadas con la M. Pocos meses después del estreno de la película de Olmos, el público vio Blood In, Blood Out, dirigida por Taylor Hackford. La historia gira alrededor de 3 hermanos que, por distintas circunstancias, terminan arrastrados a los conflictos callejeros de una pandilla ficticia llamada 3 Puntos. Aunque el público recibió la película con cierta frialdad, muestra de forma bastante creíble, aunque con varias licencias, la vida de la M, llamada allí La Onda. La película también incluye a antiguos enemigos de la M, una guerrilla negra en la que se reconoce fácilmente a Black Guerrilla Family y una vanguardia aria que alude a sus aliados de la hermandad aria. Para convertirse en miembro de la Onda, uno de los protagonistas debe asesinar a un integrante de otra banda. Pero la víctima no es un afroamericano, como podría pensarse, sino un miembro de la vanguardia aria. Parece que el público estadounidense de aquella época todavía no estaba preparado para conocer la verdad sobre los auténticos aliados de la M.